Semana Santa, cuando el diablo sale a buscar a Jesús. Durante la Semana Santa, una época llena de devoción y celebraciones religiosas, un oscuro secreto se esconde entre las sombras. Cuentan las leyendas que en esta época del año, cuando el sol se oculta y la oscuridad envuelve la tierra, el diablo sale en busca de Jesús. En un pequeño pueblo perdido en las montañas, los lugareños conocen bien esta historia y viven con el temor de lo que pueda suceder durante la Semana Santa. Se dice que el diablo, en su búsqueda de Jesús, aprovecha la confusión y la oscuridad de las procesiones religiosas para camuflarse entre los fieles. La noche del Viernes Santo, cuando las campanas de la iglesia comienzan a repicar, una sombra maligna se extiende sobre el pueblo. Los cielos se oscurecen y una niebla espesa se levanta de la tierra, envolviendo las calles y los hogares en una aura siniestra. Los lugareños saben que deben refugiarse en sus casas cerrando puertas y ventanas, y rezando fervientemente para protegerse de la presencia diabólica que acecha afuera. Pero incluso en la seguridad de sus hogares no están a salvo de las garras del diablo. Se dice que el diablo tiene el poder de infiltrarse en los sueños de las personas, atormentándolas con pesadillas espeluznantes y visiones perturbadoras. Los residentes del pueblo despiertan en medio de la noche, empapados en sudor frío, con la sensación de que algo malévolo los observa desde las sombras. En las calles desiertas, el viento susurra palabras inquietantes y los árboles se retuercen y contorsionan como si estuvieran poseídos por fuerzas sobrenaturales. La oscuridad se vuelve palpable y los corazones se llenan de terror mientras el diablo continúa su búsqueda despiadada. Aquellos que han tenido la desgracia de encontrarse cara a cara con el diablo durante la Semana Santa cuentan historias escalofriantes. Hablan de una figura encapuchada con ojos ardientes y una risa infernal que se desliza por las calles en busca de Jesús. Cada encuentro deja a las personas marcadas de por vida con la certeza de que han presenciado el mal en su forma más pura. Los lugareños han intentado protegerse de esta terrible amenaza de diferentes maneras. Algunos han colocado cruces en las puertas de sus casas, otros han quemado incienso para ahuyentar el mal. Pero a pesar de sus esfuerzos, el diablo siempre vuelve cada Semana Santa buscando desesperadamente a Jesús. La leyenda dice que solo aquellos con una fe inquebrantable y una devoción verdadera pueden resistir el poder del diablo. Enfrentarse a él requiere coraje y determinación, pero también un conocimiento profundo de la espiritualidad y la protección divina. La Semana Santa, que debería ser un momento de paz y reflexión, se convierte así en una batalla épica entre el bien y el mal. Los lugareños luchan por preservar su fe y proteger a su pueblo de la amenaza del diablo, mientras las sombras se alargan y la oscuridad envuelve sus corazones. La historia de Semana Santa, cuando el diablo sale a buscar a Jesús, es un recordatorio aterrador de que incluso en los momentos más sagrados, el mal puede acechar. Nos enseña que la fe y la devoción son armas poderosas para enfrentar los peligros sobrenaturales y que debemos estar siempre alerta ante las fuerzas oscuras que buscan destruir nuestra paz y nuestra esperanza.